Agradecemos su sintonía cada noche. Es oportuno tener un análisis sobre lo que está sucediendo en el país, el tema de seguridad, sobre todo la coyuntura nacional. En esta oportunidad, en este jueves, tenemos detalles tras los operativos denominados Shark, esto en centros nocturnos, a consecuencia de la desaparición de una mujer quien está siendo buscada por las autoridades. Alejandra, es un tema muy común en Guatemala, la trata de personas, sobre todo con la migración de otros países hacia el norte. Guatemala está en un punto muy estratégico en donde es muy vulnerable este tipo de delitos. Así es, Odilí, para profundizar en el tema, Fernando Prera ya con nosotros y nos enfocamos específicamente en la trata de personas, en cómo se da la desaparición de esta mujer y también cómo es que se arrojan estas acciones que ya han emprendido las autoridades. Bienvenido, Fernando, un gusto. Hola, ¿qué tal Alejandra? ¿Qué tal Odilí? Muy buenas noches. ¿Qué tal para todos ustedes, amigo y amiga televidente? Un placer saludarles en este espacio de análisis jurídico de lo que está pasando en nuestro país con este tipo de notas que TN23 la ha compartido a usted en este día. Cuando hablamos de la explotación y trata de personas, hablamos de esos delitos que lamentablemente nuestra Guatemala tiene a flor de piel en los 22 departamentos. Hablamos de grupos que se han especializado en la captación, sobre todo de mujeres, para explotarlas sexualmente en cualquier lugar que en la noche presta sus servicios, específicamente y especialmente para caballeros, en donde los bailes eróticos, en donde las mujeres con muy poca ropa, la venta de licor y muchas veces el tráfico de estupefacientes llega a ser uno de los espacios que más tienen preponderancia en las actividades de estos centros nocturnos. Lamentablemente, no es la primera vez que se pierde una persona de las que trabajan en estos lugares. Y es así como muchas veces se dan investigaciones por parte del Ministerio Público para dar con el paradero que lamentablemente tiene preocupadas a muchas familias respecto a la desaparición de las mujeres que conforman su núcleo familiar. Quiero comentarle que Guatemala tiene dentro de su marco jurídico una ley específica que se conoce como la ley VET, V-E-T, VET. Y básicamente se refiere al esquema de la violencia, explotación y trata de personas. Acá estamos ante una acción delictiva que cuando es probada por el Ministerio Público respecto a personas que han estado involucradas en ellas, las penas pueden oscilar desde los 8 hasta los 18 años de prisión y la multa puede ir desde los 300,000 hasta los 500,000 quetzales. Es así como esa modificación dentro de nuestro Código Penal ha ido teniendo, pues obviamente, temas y subtemas que van compartiendo esa persecución de acciones delictivas que se enfocan y se enmarcan en esta lamentable explotación de personas. Fernando, enfocados en el tema de legislación, ¿qué es lo que indica sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de las mismas, que fue lo que arrojó precisamente estos allanamientos? Bueno, básicamente cuando estamos hablando de esta acción delictiva, Alejandra, siempre va aparejado al tema de explotación sexual, lamentablemente. Y acá nos hemos encontrado dentro de las investigaciones que el Ministerio Público ha realizado, también las persecuciones y capturas que hace la Policía Nacional Civil y sobre todo las sentencias emitidas por jueces dentro del organismo judicial, que la explotación sexual de personas, sobre todo de mujeres, muchas veces alcanza incluso a niñas, a adolescentes menores de edad. Lamentablemente, Guatemala se ha convertido en un país en donde impera este tipo de acción delictiva. Y he de comentarte que cuando se hacen las investigaciones del caso se da con que hay una persona, normalmente puede ser un hombre o una mujer, y el delito que cometen es el conocido como proxenetismo. Proxenetismo, el proxeneta o la proxeneta es la persona que se encarga de administrar la clientela y el dinero que cobra normalmente una de estas personas que se dedican a esta explotación sexual. Dan su cuerpo a cambio de no ser lastimadas, a cambio de que se les ofrece que se les va a devolver su papelería para que puedan seguir, en este caso, si se diera, su viaje hacia Estados Unidos cuando son pues prácticamente secuestradas en nuestro territorio guatemalteco. Este delito de proxenetismo tiene una estipulación de castigo por parte del Estado de Guatemala a través de las sentencias que emiten
los distinguidos jueces y juezas del organismo judicial de prisión de 5 a 10 años y multa que puede oscilar desde los 50,000 hasta los 100,000 quetzales. Es así como el Estado de Guatemala aplica su norma jurídica para obviamente perseguir a estas personas, hombres y mujeres, que se dedican a ser los proxenetas de, lamentablemente, estas otras damas que, pues, obvio, por ofrecimientos, por engaños, incluso por algún tipo de extorsión, les es quitada, arrebatada su papelería y amenazas en contra de ellas de manera permanente las obligan a participar en estas acciones en donde sexualmente son explotadas en los 22 departamentos de la República de Guatemala. Fernando, en algunos reportes se menciona que los allanamientos incluyen diferentes centros nocturnos. ¿Qué criterios utiliza el Ministerio Público para elegir este tipo de objetivos como lo que hoy han llevado a cabo? Bueno, básicamente lo que se busca a través de las líneas de investigación es que se dé con el paradero de las personas que permanentemente están ofreciéndoles a estas mujeres que les van a dar algún tipo de remuneración económica por participar en estos trabajos nocturnos, donde obviamente su cuerpo es el foco de atención para la satisfacción de la clientela que llega a estos lugares. Obviamente aquí se busca castigar de manera permanente a esas personas que brindan beneficios o que ofrecen beneficios en función de que estas mujeres generen favores sexuales a la clientela de estos lugares. Ojo, estas persecuciones delictivas y estas investigaciones realizadas en función de la aplicación del derecho penal generan y estipulan una petición que el Ministerio Público le puede hacer al juzgado que está conociendo el caso de una prisión que oscila entre los 5 y los 10 años tras las rejas para quienes están manejando a estas mujeres, ofreciéndoles algún tipo de comisión a cambio de que vendan su cuerpo por cierto tiempo a la clientela que llegan a estos lugares. Y las multas pueden oscilar desde los 50,000 hasta los 100,000 quetzales si es probado por la línea investigativa del Ministerio Público que estas personas capturadas hayan sido quienes estaban ofreciendo a estas mujeres dentro de estos centros nocturnos. Así que esto lamentablemente es una situación y actividad ilícita que se maneja de manera permanente en nuestro país. Y por supuesto, es el trabajo del Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil generar los allanamientos, generar las capturas y llevar a las personas involucradas en estos actos que riñen completamente contra la ley guatemalteca ante la judicatura a cargo para que sea el juez o la jueza quien a través de su sentencia dictamine cuál va a ser la cantidad de años que deberá pasar tras las rejas esta persona y la multa que deberá pagar en función de la actividad ilícita a la que se ha dedicado. Fernando, en operativos vinculados a la trata de personas, ¿cuál es el procedimiento que se realiza para poder garantizar la integridad de la víctima? Una pregunta muy importante, Alejandra. He de comentarte que el Estado de Guatemala brinda de inmediato la protección a estas mujeres que son encontradas en estos centros nocturnos en donde en la mayoría de casos están privadas de su libertad y no pueden moverse porque les ha sido arrebatada su papelería, su DPI, su pasaporte si son mujeres extranjeras, no tienen dinero. Lo único que pueden llegar a tener es para comprar sus alimentos en cada tiempo de comida y por supuesto se les dice que se les va a pagar a final de mes, pero nunca llega este pago y al final pues son obviamente literalmente esclavizadas en estos centros en donde ellas no pueden realmente ni siquiera moverse. Lo que hace el Estado a través de la Procuraduría General de la Nación y a través de la Procuraduría de los Derechos Humanos es brindarles la asesoría técnico-legal de inmediato para poder solventar su situación legal en el país y, por supuesto, lo más importante, sacarlas de ese lugar y darles un abrigo temporal dentro del esquema que la PGN maneja en cuanto al presupuesto anual que tiene asignado. Aquí se les brinda, por lo menos, el alejarlas de esas personas y naturalmente iniciar con los trámites de rigor para ubicarles y conseguirles la papelería que necesitan. Si son nacionales, por supuesto, la recuperación de su DPI. Y si son extranjeras, naturalmente la comunicación con el Instituto Guatemalteco de Migración para poder generarles de inmediato el apoyo que en materia de lograr su pasaporte pueda
darse a través del trabajo que el Estado de Guatemala realiza con estas instituciones que manejan pues cierta efectividad para poderles brindar ese apoyo y esa protección a estas mujeres víctimas de la trata y de la explotación sexual. Fernando, desde una perspectiva judicial, ¿qué lecciones aprendidas debe considerar el sistema de justicia de nuestro país? Esto para responder de una mejor manera ante el delito de trata de personas. Bueno, mira, Odilí, te voy a comentar algo. El derecho es una ciencia viva, es una ciencia que todos los días está teniendo elementos que van alimentando esa doctrina, esa jurisprudencia, esa forma que en la práctica se aplica la norma jurídica dentro del esquema, no solo de los abogados que litigamos, sino que los abogados que están a cargo de las judicaturas como jueces, juezas y magistrados de salas de apelaciones. Acá el aprendizaje permanente para el sistema judicial es que, así como el derecho es una ciencia que todos los días está viva y va aprendiendo de todo lo que sucede en el entorno de la sociedad, lo más importante es entender que el delito también es una acción viva. El delito está permanentemente transformándose, innovándose, teniendo cada vez más aristas que le permiten obtener lo que buscan, en este caso, la captación de las mujeres, sean menores de edad o sean mayores de edad, no importa, sean nacionales o extranjeras, en donde se les ofrece muchas veces opciones de trabajo, opciones de obtener recursos económicos para mantener a su familia a través de distintas circunstancias que les van a permitir tener un trabajo y con ello un salario. Al caer en la trampa, al caer en ese engaño, básicamente se convierten en víctimas de estas mentiras, que obviamente son organizaciones criminales muy bien cimentadas. Fernando, gracias por habernos acompañado esta noche. Es un tema al cual las autoridades le deberán de dar el seguimiento que corresponde y también hacer un llamado a todas las mujeres a estar atentas y a no caer también en falsas invitaciones, en castings, en pruebas que parecen ser soñadoras, pero que terminan siendo también un tema de trata de personas. Es, Alejandra, un tema muy delicado y por eso lo ponemos esta noche sobre la mesa. Gracias, Fernando, que estés muy bien. Un gusto estar con ustedes en este espacio, Odilí y Alejandra.